Bienvenidos y bienvenidas, chicos y chicas, a un nuevo video. En esta ocasión estaremos trabajando con la asignatura de Estudios Sociales, en quinto grado, fase 3, semana 11, en la unidad 5, con el contenido Organización política, económica, social y religiosa de la colonia en América Central. Antes de empezar, te invito a que tengas a mano tu guía de aprendizaje, ya sea de forma impresa o de forma digital. Muy bien, empecemos. Para empezar, veamos la actividad de inicio. Actividad número 1. Lee el siguiente cuento. Cuando lo hayas leído, sustituye las palabras subrayadas por su significado, el cual se encuentra en el glosario. Y lee el cuento de nuevo. Puedes pausar el vídeo para que puedas hacer lo que se te acaba de pedir. ¿Qué te pareció el cuento? Hay algunas palabras que no conocemos, las cuales, al reemplazarlas con las que están en el glosario, podemos entender de mejor manera lo que trata el cuento colonial. También te invito a que puedas acceder al link que aquí se te presenta para que puedas ver un video sobre la organización social en las colonias. Una vez hayas hecho esto, te invito también a que contestes en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué época es la que se describe en el cuento? Y escribe una breve interpretación, de qué es lo que has entendido del cuento. Y continuamos con la actividad número 2, en la cual se te presenta un texto sobre la organización colonial en Centroamérica, en sus diferentes aspectos: organización social, política, económica, el comercio y organización religiosa. Una vez hayas leído el cuento, te invito también a hacer clic en estos enlaces, donde podrás encontrar un poco más de información sobre la organización social de las colonias y sobre la América colonial en general. Te invito a que puedas pausar el vídeo para que puedas leer detenidamente y puedas comprender la lectura que se te presenta. A continuación te presento un breve resumen sobre lo que trata la lectura. Muy bien, tenemos en primer lugar que América fue conquistada por los españoles en nombre del rey de España. Los reyes de España vivían en España, pero también habían designado autoridades en el territorio americano, o para el territorio americano, que es la Nueva España, o la colonia centroamericana. Entonces, estas autoridades que habían designado era el Consejo de Indias, el cual se encontraba en España, pero resolvía asuntos del gobierno, preparaba leyes, nombraba funcionarios. También resolvía todos los problemas o asuntos que tenían que ver con América y con Centroamérica, obviamente. Luego tenían la Casa de Contratación, la cual se encontraba en Sevilla, España, y su función principal era controlar el comercio de América Central. En cuanto a la organización político-colonial, teníamos los corregimientos, las alcaldías mayores y las intendencias. Los corregimientos tenían la función de velar que los encomenderos no cometieran abuso contra los indígenas. También eran encargados de cuidar la recaudación y cobrar los tributos. Las alcaldías mayores fueron jefes políticos de su zona y administraban justicia. Acá tenemos un poco más de información sobre las intendencias, las cuales tenían poder sobre algunas extensiones grandes de tierra y se crearon con el fin de mejorar la economía. En cuanto a la organización social, teníamos diferentes estratos, ya que los españoles peninsulares, que eran los que habían nacido en España, gozaban de los privilegios y ocupaban altos cargos de gobierno. Los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos ya en el continente americano, tenían bastantes privilegios, pero
tenían menos derechos políticos. Cuando hablamos de mestizos, eran hijos de españoles mezclados ya sea con indígenas, o negros, o mulatos. Entonces, este grupo trabajaba en pequeños talleres artesanos y en el comercio. Eran más vistos por los indígenas puros y repudiados también por los españoles. Y finalmente, en el fondo, teníamos a los indígenas y a los negros. Los indígenas eran naturales del continente americano, fueron sometidos a condiciones de sobreexplotación. En cuanto a los negros, fueron importados de África como esclavos. En cuanto al sistema de trabajo colonial, era la encomienda, la cual consistía en entregarle a un grupo de indígenas a un conquistador con su respectiva tierra, quienes debían pagar tributo al encomendero. De la organización económica colonial podemos decir que las principales actividades fueron la agricultura, la minería y la ganadería, también la artesanía y el comercio. En El Salvador se empezó a comercializar el bálsamo y el cacao. En Guatemala la cochinilla, en Nicaragua el algodón y en Costa Rica el cacao. Eran productos destinados para la exportación hacia el continente europeo. La artesanía colonial también fue una de las actividades realizadas en cuanto al avance económico colonial, para el cual los españoles introdujeron el torno, la rueda, lo cual ayudó a crear nuevas formas de artesanía o nuevas creaciones. También la artesanía textil, y se popularizaron otros oficios que antes no existían en el continente americano, como la sastrería, la sombrería, la zapatería, la barbería. En cuanto al comercio colonial, se puede decir que todas las colonias españolas en América fue monopolizado por España y fue ejercido por medio de la Casa de Contrataciones de Sevilla. El comercio entre las diferentes colonias estaba sujeto a autorización de las autoridades españolas y era restringido. Centroamérica comerció con España a través de los puertos en México, en Panamá y también en la zona de Brasil, en la cual los conquistadores eran de origen portugués. Ellos manejaban los comercios que salían de esa zona. La organización religiosa colonial. La religión fue un elemento importante en la vida colonial, ya que los españoles eran muy católicos, dado que eran parte de sus creencias y de las creencias impuestas por su rey, ya que los reyes españoles fueron católicos, y fue una de las formas de dominación que intentaron utilizar para someter a los indígenas a su nueva religión. Muy bien. Una vez hayas leído y hayas visto lo que te acabamos de presentar, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué función desempeñó la Casa de Contratación en Sevilla? ¿Qué importancia tenía el Consejo de Indias? Eso lo vimos al principio de la lectura. Y escribe los nuevos oficios para la época colonial. Finalmente, tenemos las actividades de cierre, en las cuales se te pide que identifiques en la sopa de letras las palabras que se te presentan acá. También se te pide que dibujes algunos instrumentos que se introdujeron en la agricultura de la época colonial, los cuales han sido mencionados en la lectura. Finalmente, ¿recuerdas cuando hablamos de la organización social? Pues ahora se te pide relacionar con una línea cada imagen con la clase social a la que pertenece. Muy bien, espero que haya sido de utilidad este vídeo, que puedas resolver todas las actividades. Muchas gracias y hasta la próxima.